el Premio Nobel de Física ha sido concedido a un tema que está entre la química y la física. O sea, se podría haber vendido este premio Nobel como un premio a la atoquímica. Lo mismo ha pasado con el Premio Nobel de Química. El Premio Nobel de Química a los puntos cuánticos se podría haber vendido perfectamente como un premio de física. Si te centras en la síntesis química de los puntos cuánticos, pues es un premio de química. Si te centras en la física de los puntos cuánticos, pues es un premio de física. Una de las grandes aplicaciones de la atofotónica, igual que las grandes aplicaciones de la femtofotónica, fue la química. En el caso de la femtofotónica, fue premiada la química en 1999, en lugar de premiar la física. Aquí se ha decidido premiar la física. Bueno, está bien que se vayan alternando los temas. Estos son los tres ganadores del Premio Nobel de Física. Pierre Agostini, que ahora es el mayor, tiene unos 82 años, Ferenc Krauss y Anne Lullier. Anne Lullier es francesa afincada en Suecia, tiene unos 65 años, y Ferenc Krauss tiene unos 61. Es decir, como es habitual, los premiados al Nobel suelen ser personas ya con bastantes años y con sus contribuciones ya envejecidas por muchas décadas. El premio ha sido al desarrollo de métodos experimentales para generar pulsos ópticos en la escala de los atosegundos. ¿Y para qué sirven estos pulsos de atosegundos? Pues básicamente para explorar la dinámica a escala de los electrones en los átomos. El Premio Nobel de 1999 de Química a la femtoquímica, o a la femtofotónica, la femtoscopia, fue un premio a el estudio de las reacciones químicas de moléculas relativamente sencillas, que esas reacciones químicas ocurren básicamente en la escala de los femtosegundos. Pero ahí estamos viendo la interacción, digamos la colisión entre moléculas, que da lugar a que reaccionen y cambien y se modifiquen. Pero si queremos ver qué pasa con una de esas moléculas, con los átomos de esa molécula, cómo se distribuye la carga, tenemos que ir a una escala unas 1000 veces más rápida, y por eso hay que recurrir a los atosegundos. Claro, obviamente os presentaré cuáles son estas escalas, para recordaros un poco lo que son los atosegundos, y presentaremos un poco las contribuciones de cada uno de los premiados, y acabaré con unas posibles aplicaciones, aunque esto ahora mismo fundamentalmente es ciencia básica, O sea, todavía no hay aplicaciones más allá de lo que significa aplicar algo en ciencia básica, para que otros investigadores lo usen y entiendan mejor ciertos procesos. Puede resultar curioso que el premio Wolf del año 2022 fue concedido a Anne Lullier, a Corcoran y a Krauss. A Paul Corcoran no le han dado el premio Nobel. Y esto es una cuestión siempre que es muy complicado. Cuando se conceden los premios Nobel es muy complicado tracear quiénes son los padres de las ideas y si hay que premiarlos o no. El premio Wolf no hizo ese trazado y no cogió a uno de los grandes hitos anteriores a Anne Lullier. Anne Lullier trabajó en la década de los 80 con Agostini, y entonces han querido premiar también a Agostini. Claro, al premiar también a Agostini, se premia a Corcoran y dejamos lo muy relevante en aplicaciones y lo mucho que ha hecho Krauss en los últimos 20 años, lo dejamos sin Nobel, pensando que quizás en un futuro pueda recibir algo. Han decidido que no, dárselo a Krauss, dárselo a Lullier, que es indiscutible, y bueno, ha bailado Corcoran. De hecho, el premio BBVA Fronteras del Conocimiento de este año, del año 2023, también se lo dio a Corcoran, a Paul Corcoran, es decir, siguieron la estela del Wolf. Dijeron, si el Wolf, que es la antesala del Nobel, ha premiado a estos tres investigadores, nosotros, que somos españoles y queremos ser también una nueva antesala del Nobel, como el Princesa de Asturias, pues también premiamos a los mismos, ¿no? sin bucear hacia atrás en el tiempo. La ventaja del premio Nobel es que un punto clave son las nominaciones, y claro, las nominaciones las dan expertos de toda la comunidad a nivel mundial, y por eso a veces se nomina de manera especial a ciertas figuras que pueden ser rescatadas por el Comité Nobel sin necesidad de hacer mucho trabajo, porque ya tienen ahí los números que le dicen, mira, esta figura también es relevante en este tema.
Bueno, tenemos que alegrarnos muchísimo de que Anne Lillier haya recibido el premio Nobel, porque es la tercera mujer con el premio Nobel en los últimos 5 años, y ahora mismo tenemos 3 mujeres con el premio Nobel vivas. Es decir, Marie Curie falleció antes de que hubiera una segunda mujer con el premio Nobel de Física, y Marie Permayer, que Marie Curie todo el mundo sabe que bueno, fue premiada en física por temas de radioactividad, junto con su marido, Pierre Curie, que es el que iba a ser nominado, y él reivindicó que el trabajo era conjunto y que también tenían que dárselo a ella, si no él se negaba a recibir el premio Nobel, y la Comité Nobel decidió, era un premio muy joven, había nacido en 1901, tenía poco prestigio, decidió que también había que dárselo a Marie Curie si el marido así lo exigía, ¿no? Pierre Curie era una persona con un gran prestigio y ella ahí se apoya. Ella recibió un segundo premio Nobel, ya de química, por méritos propios, pues fue el trabajo que hizo a posteriori del fallecimiento de Pierre. Marie Permayer desarrolló modelos del modelo de capas de los núcleos. Igual que los electrones se distribuyen en un átomo alrededor, con el núcleo en el centro formando capas, los nucleones, protones y neutrones dentro del núcleo, aunque son, aparentemente no hay esa diferencia entre un núcleo y algo que orbita el núcleo, están todos como autoorbitando, también forman niveles, también forman capas de energía, y eso es uno de las grandes contribuciones de Marie Permayer, que fue lo que le premió. Ella también falleció antes de que se recibiera el siguiente premio Nobel. Hubo una enorme marea similar al Me Too, a favor de que en los premios Nobel había que rescatar mujeres y había que premiar a mujeres, porque había muchas mujeres premiables, y entonces eso fue a principios de este siglo, y a partir del 2010 las cosas se tensaron muchísimo y el Comité Nobel decidió que de vez en cuando tenía que conceder un premio a alguna mujer, a un tópico en el que haya una mujer relevante. Y entonces este es uno de esos tópicos. Anne Lillier, es indiscutible que este premio tenía que estar en este premio. O sea, no se puede discutir que ella no sea premiada en un premio a la atofotónica, la gran madre de la atofotónica. Y o el gran padre, si queréis, el gran padre de la atofotónica. Anne Lillier estuvo en Málaga, estuvo aquí, en esta sala, el año pasado, el 16 de noviembre. Hubo un pequeño workshop el grupo de tecnologías de láseres ultra rápidos, y se invitó a Anne Lillier a venir aquí a dar la charla inaugural, la charla invitada inaugural, ¿no? Ella solicitó no tener contacto con la prensa. Ella ya había recibido el premio Wolf y pidió que no se le hicieran fotos y que no quería promoción a nivel de prensa. Si la prensa que hablara de que ya está, pero ya está, sin fotografías y sin nada, y se cumplió el requisito. Obviamente, si esto se hubiera organizado en el año 2023, ella no hubiera podido venir, porque ya con el premio Nobel tiene demasiadas obligaciones. La única foto que se conserva es esta foto en la que aparece con gafas oscuras y metida entre el público para que no se la vea. Son todos los asistentes al evento. Una foto del miércoles. La foto es de Juan Carlos Otero Fernández de Molina, que es catedrático de Química Física de la Universidad de Málaga, es el organizador principal local de la Universidad de Málaga de este evento. El otro organizador es el señor este que está aquí de blanco, con barba, que fue el que invitó a Lillier, y él no aparece en la foto, ¿vale? O sea, Juan Carlos aparece como fotógrafo, no como fotografiado, porque no se pudo llamar a la prensa ni a nada para hacer la foto, a nadie que hiciera la foto. ¿Qué han hecho estos 3 físicos especializados en fotónica, en óptica, en luz, en pulsos de luz? ¿Cuáles han sido sus grandes contribuciones? Bueno, quizás hay que empezar recordando lo que son los atosegundos. Esto es algo que, bueno, a los físicos, científicos nos encantan las unidades, y a los humanos nos encanta saltar de 1000 en 1000, entonces las unidades que van saltando de 1000 en 1000 tienen nombre, tienen nombre hacia abajo y hacia arriba. Vamos a verlo hacia abajo. ¿Qué es un segundo? Un segundo básicamente es la distancia que recorre la luz. En un segundo básicamente es la distancia de la Tierra a la Luna. Cuando vemos la Luna por la noche, estamos viendo a la Luna como era hace un segundo, 1.3 segundos. Cuando enviamos un láser a esos espejos reflectores que dejó la misión Apolo en la Luna
y después vemos el pulso que nos llega, pues enviamos el láser, esperamos unos 1,3 segundos y otros 1,3 segundos y lo recibimos de vuelta. Y así identificamos que esa señal viene directamente de la Luna, que allí hay algo que han dejado los humanos. ¿Qué es un milisegundo? Para la luz, un milisegundo son unos 300 kilómetros. Yo quería buscar una buena referencia de distancia. Málaga a tal ciudad son 300 kilómetros, y no hay manera. Ninguna de las grandes capitales está a 300 kilómetros de Málaga. Pero bueno, Malagón está como a 280 kilómetros, así que me ha resultado curioso eso de Málaga a Malagón, unos 300 kilómetros por segundo. Un milisegundo echa la luz. La luz en un microsegundo recorre unos 300 metros, es decir, que en unos 3,3 microsegundos la luz recorre el Paseo del Parque. Sabéis que tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Los microsegundos, pues más o menos, están lejos de nuestra escala humana, pero más o menos se pueden entender. Pero ya a partir de los microsegundos es más difícil entender las cosas, ¿no? Un nanosegundo es el tiempo típico de conmutación de los ordenadores que todos tenéis ahora mismo en casa, que son del orden de 2 GHz, 2,4 GHz. Se está trabajando en mejorar esa frecuencia de reloj y obtener ordenadores más rápidos, pero bueno, todavía faltan bastantes años para que dispongamos en casa de un ordenador, yo que sé, de 10 GHz. Eso está todavía muy, muy lejos. ¿Qué es un picosegundo? Un picosegundo es una billonésima de segundo. Billonésima es la millonésima de la millonésima en español. Esto, en inglés, estos prefijos están cambiados porque ellos pasan de mili a billón, a trillón. Para ellos un trillón es 1000 millones. Pero bueno, para nosotros un trillón son 1 millón de millones de millones. 1 millón de billones. Bien, un picosegundo es recorrido por la luz aproximadamente unos 30 centímetros. 30 centímetros, bueno, más o menos es el tamaño que tiene una botella de Coca-Cola. Entonces, si nosotros quisiéramos ver a la luz recorriendo una botella de Coca-Cola, necesitamos una cámara ultra rápida. La gente le llama cámara lenta, ¿no? Porque te enseña las imágenes como si fueran muy lentas, ¿no? Pero en realidad es una cámara ultra rápida. Una cámara ultra rápida que vaya a una escala inferior a lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver cómo se mueve en una escala de picosegundos, tengo que coger una cámara que funcione en femtosegundos. Y esa cámara en femtosegundos es una cámara que saca fotogramas a un ritmo similar a unos 1000 billonésimas de segundo. Es muy rápida. Estos son imágenes de un trabajo que se publicó alrededor del año 2008 y ya se vende comercialmente esa cámara. Podéis por internet, por Amazon, compraros vuestra cámara, cuesta bastante dinero y es muy inútil. Pero bueno, podéis tener una cámara que os permite ver cómo la luz se mueve en distancias tan cortas como una botella de... Pero esta imagen nos recuerda, si queremos ver un fenómeno que ocurre a una cierta escala, necesitamos una cámara que sea más rápida que esa escala. Si la cámara tiene el mismo ritmo que lo que yo quiero ver, pues yo veré fotogramas quietos, porque en un segundo se mueve toda esa distancia. Si yo saco cada segundo una imagen, pues lo veo aquí y lo veo aquí. Si quiero ver cómo va recorriendo el camino, necesito ir más rápido que de lo que se mueve el fenómeno que yo quiero observar. Sewell, ya lo he comentado antes, Ahmed Sewell recibió el premio Nobel en solitario por la femtoquímica, la química del femtosegundo, la química basada en la femtoscopia, en los femtopulsos, en 1999. Eso ha mejorado muchísimo y hoy en día podemos ver estructuras relativamente complicadas. Si quisiéramos ver la distribución de carga en moléculas de interés aplicado, como pueden ser, por ejemplo, las moléculas orgánicas, esa distribución de carga se mueve, es decir, los electrones en una molécula no están quietos. Esa imagen que tenemos del electrón dando vueltas alrededor del núcleo, en una molécula tenemos como varios núcleos y el electrón está como recorriendo varios núcleos. En realidad son como distribuciones de carga, hay como densidad de carga distribuida en la molécula, pero hay movimiento. Es decir, la distribución de carga no está quieta. Cuando miramos las imágenes con microscopio de efecto túnel, que ponemos una molécula encima de una superficie y pasa una sonda por encima,
y voy midiendo el campo eléctrico, y cuando paso por encima de la molécula levanto la sonda para igualar el campo eléctrico al que tenía cuando iba por la superficie, y entonces voy como recorriendo la forma de la molécula, veo una distribución estática de carga. Pero esa carga, aparentemente veo como imágenes quietas. Eso me ha costado, yo sé, varios minutos de recorrer esa pequeña región para ver todas esas moléculas. Pero en realidad no estoy viendo una película, no estoy viendo lo que realmente pasa. Porque lo que pasa es que los electrones se están moviendo. Los electrones es un campo en movimiento, son ondas que se están moviendo a lo largo de toda la molécula. Eso, para ver eso que ocurre en el caso de moléculas en la escala del orden de los pocos femtosegundos, necesito ir más rápido, necesito ir a los atosegundos. Entonces, lo que los atosegundos nos van a permitir ver es la distribución de carga alrededor de átomos y moléculas asociada a los electrones que tienen esas moléculas. De forma que si yo a un átomo, por ejemplo, le quito un electrón, el electrón que tenga por fuera, me cambia lo que yo veo. Veo una cosa distinta, pero aún así es una cosa que se está moviendo, que no es estática. Eso es lo que queremos hacer con la atosciencia. Queremos construir atocámaras, queremos ver fenómenos que ocurren en la escala de los atosegundos, que básicamente es la escala en la que la luz recorre el tamaño de un átomo, recorre desde el orden de 0,3 nanómetros. Los átomos tienen un tamaño típico del orden de 0,2 nanómetros, las moléculas son más grandes, obviamente, porque tienen varios átomos. ¿Quiero ver eso? Pues necesito una cámara que vaya a atosegundos. Y vosotros diréis, ¿para qué quiero ver eso? Bueno, esto es como el clásico Santo Tomás, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. O sea, la humanidad quiere ver cosas, ¿no? Y entender, poder calcular esto mediante física cuántica, a día de hoy es imposible. Eso que están viendo ahí arriba es una reconstrucción a partir de datos experimentales, con atopulsos, pero, y se puede construir por ordenador una cosa parecida a esa, porque tiene muy mala resolución. Pero el cálculo cuántico detallado de lo que ocurre en una molécula multiatómica con más de 2 o 3 átomos, usando la física cuántica, a día de hoy es imposible. ¿Y cuándo podremos hacerlo? Cuando tengamos ordenadores cuánticos. ¿Y para qué queremos los ordenadores cuánticos? Para hacerlo. Solo queremos los ordenadores cuánticos para hacer eso, para poder calcular este tipo de cosas. Pero para poder calcular este tipo de cosas necesitamos ordenadores cuánticos con millones de qubits. Y algún día los tendremos. Pero nadie va a tener un ordenador cuántico en su móvil. Olvidaros de esa idea, porque ninguno de vosotros necesita en su vida diaria absolutamente para nada calcular cosas de física cuántica. Pero los físicos y los químicos sí lo necesitamos. La química cuántica no calcula física cuántica. La química cuántica se basa en unas reglas simplificadoras de algunos procesos genéricos asociados al comportamiento cuántico. Y gracias a eso puedo hacer química cuántica de macromoléculas, por ejemplo. Y puedo entender cómo una proteína actúa como enzima catalizando una reacción química. Pero eso no es un modelo cuántico riguroso de lo que está pasando ahí. Y si yo cambio mis hipótesis de los fenómenos que yo tengo en cuenta o no tengo en cuenta, obtengo resultados distintos. Por eso, en química cuántica, diferentes grupos ven diferentes cosas en lo mismo. Cuando tengamos un ordenador cuántico, todo el mundo verá exactamente lo mismo, que es la verdad, entre comillas. Lo que diga el ordenador cuántico será lo más, si está bien hecho, será lo más parecido a la realidad. Pero si queremos ir más abajo, alguien me preguntará, bueno, ¿y qué hay más abajo de la atofotónica? Abajo de la atofotónica tenemos la escala de los femtosegundos, que es una escala que en principio se está trabajando en ella a nivel óptico. Es decir, los trabajos que han sido premiados con el Nobel son trabajos que podemos acabar más o menos en el año 2001, han pasado 22 años desde entonces, y desde entonces lo que se está trabajando en el mundo es en tratar de generar y medir pulsos de femtosegundos. La escala de los yoctosegundos y la escala de los septosegundos son escalas que exploramos con los grandes colisionadores de partículas, como el LHC que está en el CERN, cerca de Ginebra. Cuando exploramos partículas muy inestables, como el quark top, la partícula más masiva que conocemos, o como el bosón de Higgs, famoso por su descubrimiento, su anuncio en 2012, esas partículas tienen una vida media muy corta. Cuando yo produzco un Higgs en el LHC, vive unos 16 septosegundos. 1,6 por 10 a la menos 22. Es un número muy
pequeños, una vida muy, muy corta. En ese tiempo, aunque vaya a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz, recorre distancias menores de una escala de un átomo. Con lo que yo lo único que veo son los productos de desintegración. Y lo mismo ocurre con el quark top. El quark top tiene una vida de 5 por 10 a la menos 25, de 0,5 yoptosegundos. Este año, 2023, se le puso por primera vez nombre a las dos siguientes unidades, a los romtosegundos y a los keptosegundos. En romtosegundos no hay procesos físicos que conozcamos, pero en keptosegundos esperamos que se encuentre la inflación cósmica. La inflación cósmica que dio origen al Big Bang, al Bang del Big Bang, es el recalentamiento, creemos que acabó aproximadamente sobre el segundo 10 a la menos 30. Entonces, la física inflacionaria es física un poco anterior, entre 10 a la menos 36, 10 a la menos 35, 10 a la menos 34, depende del modelo, hasta aproximadamente 10 a la menos 30. Es física de keptosegundos. Eso será la segunda mitad de este siglo, cuando empecemos a desvelar el tema de la inflación. Entonces, ¿cómo producimos pulsos ultracortos? Pues el punto clave es el concepto de armónico. Y el concepto de armónico es un concepto que creo que todos tenéis, por mínima que sea la formación musical que tengáis, ¿no? Todos sabemos que cuando yo escucho una nota musical con un instrumento, no estoy escuchando una nota con una frecuencia dada, por ejemplo el La5, 440 Hz, no escucho unos 440 Hz. Yo cojo un ordenador y le pido que me dé un pitido a 440 Hz, ese pitido es completamente amusical, no parece un instrumento musical por ningún lado, es un sonido, incluso podríamos decir que desagradable, aunque los músicos modernos contemporáneos lo han utilizado. Lo que diferencia diferentes instrumentos musicales, el timbre de diferentes instrumentos musicales, es la relación en amplitud o intensidad que hay entre los diferentes armónicos. Cuando un piano toca un La 440 Hz, también emite una señal en 880, en 2 veces, 3 veces, 4 veces, etcétera, 440. Como el piano tiene una caja, no es solamente un arpa donde se percute cuerdas, esa caja también produce subarmónicos, armónicos tipo 220, 110, etcétera. Bien, lo que diferencia el timbre de un violín, una trompeta, una flauta, es lo que se llaman los formantes, la amplitud relativa entre estos diferentes armónicos. Esto es lo que se acabará utilizando en el campo de la atoquímica para detectar sustancias químicas, porque diferentes sustancias químicas tendrán una huella molecular diferente, unos armónicos diferentes en la escala de los atosegundos. Y yo podré, mirando una muestra de sangre, ver qué sustancias hay en esa muestra de sangre, sin necesidad de poner trazadores radiactivos a la persona, que tiene que tomarse una sustancia que en principio es radiactiva y le va a generar problemillas, pero bueno, son asumibles. Muchas veces es mejor saber lo que tienes y que se encuentre tu terapia que meterte un poquito de radioactividad de vez en cuando. Pero bueno, te estás metiendo radioactividad. Con este tipo de técnicas serían técnicas no invasivas. Yo cogería la muestra de sangre y con luz detectaría las moléculas que yo quisiera. Mirando sus armónicos, yo lanzaría la luz sobre la gota de sangre y vería una orquesta musical de moléculas. Y ahora tendría que hacer un procesado para detectar dónde está el violín, dónde está la flauta, dónde está el clarinete. Y eso creemos que se podrá hacer en el futuro. Ahora mismo no lo podemos hacer, pero se está trabajando en ello. Entonces, fijaros, una de las cosas más curiosas de los armónicos es que cuando yo sumo armónicos de la misma amplitud, lo que obtengo es una señal que se pica, que se vuelve un pulso. Fijaros, yo estoy sumando aquí solamente 5 armónicos. Un armónico es, bueno, un seno, una función que oscila, y tengo una frecuencia, el doble de la frecuencia, n igual a 2, el triple, el cuádruple y el quíntuple. Cuando las voy sumando, veis que la señal va volviéndose un pico central y 2 regiones más o menos de menor intensidad. Esto es un pulso. Yo he generado un pulso sumando armónicos. La clave es que la amplitud sea la misma.
Si la amplitud no es la misma, obtengo otro tipo de fenómenos de interferencia. Esta es la única manera que tenemos de fabricar pulsos. Y fijaros que lo que estamos fabricando es un tren de pulsos. Un tren de pulsos. Pues aparece un pulso, otro pulso, otro pulso, voy sacando pulsos separados a una cierta distancia. Esa distancia es exactamente el periodo de la señal original, de la que yo saco los armónicos. Fijaros, vosotros me diréis, qué torpes son los físicos. ¿Por qué no hacen lo que todo el mundo haría en una hoja de papel? Si yo tengo una onda de este tipo que está oscilando, pues la recorto, le quito la parte de abajo, le quito lo de arriba y me quedo solo con el pico. Esto está físicamente prohibido. Una onda es una cosa que oscila, tiene una longitud de onda, y lo menor que yo puedo obtener es algo de esa longitud de onda. Es decir, yo solo puedo generar ondas que oscilen, no puedo semi-oscilar. Las ondas que yo produzca tienen que ser como cuantizadas, tienen que estar en paquetes enteros, aunque sea en física clásica. Pero bueno, utilizando esta técnica, si yo llego, por ejemplo, a 20 armónicos, puedo aproximar bastante bien un pulso bastante compacto. Tendré un tren de pulsos. ¿Y cómo puedo generar uno solo? Porque estoy generando un tren. Bueno, estoy generando un tren porque estoy partiendo de una señal que tiene infinitas oscilaciones. Si parto de una señal que ya es un pulso, es decir, que tiene pocas oscilaciones, acabaré generando una señal que tiene básicamente un único pulso. Esto lo hizo Krauss y por eso ha recibido el premio Nobel. Entonces, esto es lo más importante de esta charla, que entendáis esta transparencia, porque esta transparencia es la que os da el secreto de lo que se ha tratado de hacer a nivel experimental. Obviamente, hacer esto con pulsos de microsegundos es trivial, hacerlo con pulsos de femtosegundos para que aparezcan pulsos de atosegundos es técnicamente algo extremadamente terrible, que en 1980 se pensaba que era prácticamente imposible y que ha sido logrado y por eso recibe un premio Nobel. Necesitamos un proceso físico, algo que nos genere un espectro de armónicos completamente plano. Fijaros, esto es lo que nos gustaría, esto sería la maravilla que obtendríamos, y este era el santo grial que perseguían estos investigadores en la década de los 80. Parto de un pulso infrarrojo, los trabajos primeros de Agostini fue con un pulso de 1064 nanómetros, el infrarrojo, recordad, el visible está, podemos redondearlo, 750, 800 nanómetros, hasta unos 200 nanómetros, pongamos entre 200 y 800, más o menos. El visible depende de la persona y de la edad de la persona. Las mujeres tienen un visible más ancho que los hombres, y con la edad tenemos problemillas, ¿no?, en la vista. Pero bueno, en cualquier caso, eso más o menos es el visible. Bien, pues metemos un pulso infrarrojo, que está en el infrarrojo cercano, que está a una micra, y entonces generamos armónicos. Un armónico tiene el doble de frecuencia, luego tiene la mitad de la longitud de onda, ¿vale? Si tenemos una onda, y si voy el doble de rápido, hago dos oscilaciones donde antes cabía una. La frecuencia tengo que hacerlo más rápido, la frecuencia es el doble, la longitud de onda es la mitad. Entonces, la longitud de onda de 1064 nos da un pulso en el visible de 532 nanómetros, y después ya nos da un pulso de 266, que esto está ya más o menos en el ultravioleta cercano. Tenemos otro en el ultravioleta cercano, que esto tiene unos 10 electronvoltios. 10 electronvoltios más o menos es la energía de ionización de un átomo, energía típica, de átomos sobre todo del principio de la tabla periódica. Después vienen los ultravioletas extremos. Está el ultravioleta, por debajo de unos 250 para abajo, y llegamos al ultravioleta extremo por debajo de estos 10 electronvoltios, del orden de unos 120 nanómetros, por debajo de unos 120 nanómetros tenemos el ultravioleta extremo. Y ya cuando bajamos al orden de unos 10 nanómetros, ya tenemos rayos X. Con lo que, si lográramos con un pulso infrarrojo generar estos armónicos, este armónico sería en el visible, este sería en el ultravioleta, probablemente esto ya, por aquí ya empezaría a ver, todos estos que están por aquí serían en el ultravioleta extremo. Y son los pulsos que queremos, son los pulsos que nos van a permitir generar pulsos de atosegundos.
solamente con los pulsos de infrarrojo, lo máximo que puedo generar son pulsos de femtosegundos. La razón es que en una onda lo mínimo que puedo hacer es un único periodo, y ese único periodo, si estoy en el infrarrojo, tiene un cierto tamaño, y eso me da un pulso mínimo. Por debajo de ese tamaño ya no puedo bajar. Puedo poner pocos periodos, pero como mínimo uno. Menos de uno no se puede. Si quiero poner menos de uno, tengo que buscar longitudes de onda más cortas, y por eso tengo que llegar, para alcanzar los atosegundos, tengo que llegar a cerca de los rayos X. Estoy básicamente en el régimen del ultravioleta extremo. Esto es lo que pretendemos, lo que se pretendía a principios de los 80, pero claro, esto tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos es el principio de indeterminación de Heisenberg. El principio de indeterminación de Heisenberg se aplica a la posición y a la velocidad, o al momento lineal, pero también se aplica al tiempo y a la energía. Y si hacéis números, esto es un número que, bueno, no lo recordaréis, pero es la constante de Planck dividida entre 2pi dividida entre 2, es decir, la constante de Planck dividida entre 4pi en unidades de electrón-voltio, que es la unidad típica de los átomos. Los átomos tienen sus energías en sus niveles electrónicos, son del orden de los electronvoltios. Pues tenemos este número, 3,3 por 10 a la menos 16. Luego, si yo quiero un pulso de atosegundos, que son 10 a la menos 18, tengo que poner un cambio en energía mayor de unos 300 electronvoltios. Esto para la materia es una barbaridad, es pegarle un obús, como si os cayera un obús aquí, os destrozaría, destroza la materia. Entonces, para lograr ese tipo de pulsos, tenemos que cargarnos la materia. Y vosotros diréis, pero entonces, ¿para qué los quiero? Si yo quería los pulsos para ver lo que pasa en la materia con los electrones, como me cargue la materia. Entonces, bueno, esto es algo con lo que hay que tener que jugar en este tipo de física. Hay que jugar un poco con las probabilidades para tratar de superar esta barrera que es la destrucción del objeto de estudio. Acordaros, hemos dicho rayos X. Ya sabéis que los rayos X son peligrosos, no os recomiendan haceros más de no sé cuántas radiografías al año, etcétera. Tenéis que tener mucho cuidado con las máquinas de rayos X cuando habéis ido a un hospital. O sea, los rayos X, los 330 electronvoltios, son rayos X, y por lo tanto es algo peligroso para la mayor parte de las moléculas que tiene interés explorar. ¿Y cuál es la idea de generar armónicos utilizando pulsos? Fijaros, vamos a usar pulsos de femtosegundo, un láser en continuo, por ejemplo, que nos genere una señal oscilatoria de femtosegundos, con un periodo de femtosegundos, y queremos, de alguna manera, excitar un sistema físico que acabe produciendo pulsos ópticos, es decir, yo estoy como iluminando un objeto para que ese objeto refleje o genere, emita fotones como yo los quiero. Bien, eso básicamente es un proceso de ionización, es básicamente el efecto fotoeléctrico, es lo que recibió el motivo del premio Nobel de Albert Einstein. Cuando yo sobre un material incido luz, pues esa luz está compuesta por fotones, es lo que planteó como hipótesis Einstein, y esos fotones chocan contra los electrones, y si tienen suficiente energía, hacen que el electrón escape. El electrón en el átomo está más o menos como metido en un pozo de potencial. Entonces está en ese pozo de potencial, y entonces el electrón no puede escapar, por eso el electrón se queda dentro del átomo. Lo que pasa es que si yo le inyecto energía, por ejemplo con pulsos ópticos, él va ganando energía y puede escapar, tener energía suficiente para escapar. ¿Qué es lo que hace un pulso óptico de femtosegundos? Un pulso óptico de femtosegundos tiene un tamaño enorme, ya dijimos que el atosegundo eran 0,3 nanómetros, lo que recorría la luz. Un pulso de femtosegundos recorre unos 300 nanómetros, el coronavirus tenía menos de 100 nanómetros de diámetro, es decir, estamos hablando de poner 3 coronavirus uno al lado del otro, es una distancia enorme. Entonces, para el electrón, esa señal, que para nosotros es muy rápida en femtosegundos, para el electrón una señal muy lenta. El electrón vive en el mundo de los atosegundos, y ver una señal 1000 veces más lenta, pues es ver una cosa súper lenta. Entonces, ¿qué hace ese campo electromagnético? Porque un pulso de luz es un campo electromagnético, son campos eléctricos y magnéticos que están oscilando. Claro, si yo tengo un átomo, un electrón en ese átomo, y le aplico un campo eléctrico variable,
que a veces está para arriba y obliga al electrón, recibe el electrón una fuerza para moverse para arriba, pero a veces está para abajo, el electrón se mueve para abajo, lo que estoy haciendo es el pozo de potencial en el que está atrapado el electrón, lo estoy moviendo. Ese pozo de potencial lo estoy desequilibrando hacia un lado y después hacia otro, hacia un lado y hacia otro. ¿Y qué pasa si vosotros jugáis con esto? Imaginaros que fuerais un niño que tuviera este objeto que está aquí, una especie de lámina con esta forma, con una pelotita, y empezáis a jugar a darle vueltas. Pues obviamente la pelotita se escaparía. De vez en cuando la pelotita se escapa. Pero si tenéis cuidado, habéis acordado de esos jueguecitos que son un cuadradito que tienen una bolita que tenéis que meter en unos agujeritos y que tenéis que tener mucho cuidado para meterlo exacta, porque si no se os escapa y se mete en el agujero equivocado? Pues tenéis que hacer eso, tenéis que jugar con esos potenciales de tal manera que el electrón no se escape. Lo habitual es que el electrón se escape. La mayoría de los electrones, cuando yo mueva el potencial, por culpa de que estoy metiendo un pulso en femtosegundos, repito, es como un campo eléctrico oscilatorio, una escala enorme comparada con el electrón. Pues la mayoría de los electrones se escapan. Ese es el daño que estamos provocando en la materia. Estamos ionizando los átomos. Pero de vez en cuando, algún electrón no escapa. Algún electrón, hay una probabilidad distinta de cero, algún electrón cuando baja, empieza a bajar un poquito, pero no le llega la suficiente energía como para escapar, y entonces yo, como cambio el sentido, menos de un femtosegundo más tarde, cambio el sentido del campo eléctrico, lo vuelvo a atrapar. Y el electrón se aleja y se acerca, se aleja y se acerca. Ese es el secreto de la producción de pulsos de atosegundos. Hacer ese juego. Lo que pasa es que eso en aquel momento no se sabía. En aquel momento es el trabajo de Agostini, que publicó en la revista Physical Review Letters en 1979, y que fue la llamada ionización ATI, es más allá del umbral. Hay una cosa curiosa que se descubrió aproximadamente en 1961, que es lo que se llama generación de segundo armónico. Cuando yo excito con un fotón un átomo, el electrón se excita y pasa a un nivel más arriba, y en ciertas circunstancias, cuando los fotones que están incidiendo son muy intensos, muy intensos, ese electrón, cuando decae, pasa por un estado virtual intermedio y emite dos fotones, cuya suma de energía, cuya suma de frecuencias es igual a la altura que subió el electrón. El electrón salta y baja como una escalera, ¡pum, pum!, y me emite dos fotones. Lanzo uno y recibo dos. La energía tiene que conservarse. La suma de frecuencias, la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia. Con lo que tengo es la generación de dos fotones que son el segundo armónico del fotón que yo metí. Bueno, eso es 1961. Entre 1961 y 1979 se descubrió que en muchos materiales no éramos capaces de provocar que se ionizaran. Por ejemplo, el xenón tiene una energía de ionización de unos 12 electronvoltios, y no éramos capaces de generar pulsos ópticos con esa energía. Pero había un truco, se descubrió un truco, fue algo curiosísimo. Se descubrió la ionización multifotón. Si yo lanzo varios fotones muy seguidos, el electrón va ganando la energía, entra como en resonancia, va ganando energía, hasta que tiene suficiente y se ioniza. Es como si hubiera una cascada, es como el proceso inverso a la generación del segundo armónico. En lugar de que el electrón, cuando decae, emite dos fotones en lugar de uno, ahora lo que tengo es que estoy como acumulando fotones. Y había, en los 70s, no se sabía por qué, había un umbral, un límite, 6 fotones. No se podían usar más de 6 fotones, pero queríamos, en algunos elementos químicos, para ionizarlos, teníamos que usar más de 6. Por ejemplo, con un rayo láser infrarrojo de una micra, que tiene una energía de 1,2 electronvoltios, para llegar a ionizar el xenón, pues yo necesitaba por lo menos 10. En realidad, por efectos cuánticos son un poquito menos, pero son del orden de 8, 7. Pero con 6 no valía. Entonces hubo una investigación
para tratar de lograrlo. Y un joven, Agostini, que en aquel momento estaba haciendo su tesis, descubrió, por casualidad, que había un truco que nadie había pensado hasta aquella época, y es, ¿qué pasa? ¿Que hay que cargarse la materia? Pues hay que cargársela más, no dinamita, sino una bomba mucho más poderosa. Entonces lo que hay que hacer es subir la intensidad del láser. Si el láser es mucho más intenso, si meto muchos más fotones, logro que el electrón aguante esos 6 y permita que haya un séptimo fotón, un octavo fotón, y por lo tanto podía ionizar el xenón. Eso en aquel momento fue una sorpresa increíble, porque se pasó de, por ejemplo, esto es una potencia enorme, son 8 billones de vatios por centímetro cuadrado. 8 billones de vatios, eso sí, por centímetro cuadrado, pero es una barbaridad. Se aplicaban a átomos, se aplicaba a cosas muy pequeñas. Pero subiendo una escala, llegando a 40 billones de átomos, lográbamos este proceso. Solamente incrementando la intensidad del láser, lográbamos poder ionizar con más de 6 fotones. Habíamos roto, quebrantado la barrera, el umbral de los 6 fotones. Hoy en día esto es irrelevante, esto solo tiene valor histórico, pero en su momento fue un gran hito, que posicionó a Agostini en París como uno de los grandes físicos que estaban trabajando en estos temas de ionización. Lillier, que también era francesa, trabajó con Agostini, y trabajó en ese tipo de temas. Lo que querían era entender hasta dónde se podía llegar, porque Agostini, en su artículo, básicamente garantizaba que había logrado 7 fotones, que supera la barrera de 6 en 1. Pero bueno, mucha gente se puso a aplicar la misma idea, que es muy sencilla, entre comillas, requiere tecnología, pero bueno, se puede hacer, y logró ir aumentando el número de fotones, de armónicos que se generaban, es decir, cada armónico es un fotón diferente. Y por ejemplo, los primeros artículos de Lillier son del 84, 85, hay artículos del 87, y van subiendo el número. Ya fijaros que en 1900, ya esto lo había logrado ya en el 87, pero he puesto este artículo más famoso y está citado por la Academia Sueca, en el que se ve que tenemos 20 modos, 20 armónicos. Pero lo más curioso, esto es lo que pasa con la ciencia, cuando tú logras ver algo que hasta ahora nadie había visto, fijaros que todos estos armónicos a partir del 8, todos están, aquí está el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 no se ve, está el 13, faltan algunos, pero bueno, pues eran problemas experimentales, porque no era fácil hacer todo esto, pero teníamos este espectro básicamente en el ultravioleta extremo. Pero lo más curioso es que aparecía un plató, que las amplitudes de los armónicos como que eran muy parecidas, como que había una caída, los primeros armónicos caían, después los siguientes armónicos se mantienen más o menos constantes en amplitud y después vuelven a caer. Y eso no se lo esperaba nadie. Eso fue una sorpresa increíble, liderada por Anne Lillier. Anne Lillier fue la madrina de hacer esto, el padre de este gran descubrimiento. Aquí hay algo súper interesante, porque si tengo un plató, tengo armónicos todos con la misma amplitud, podré generar pulsos más cortos. Y eso a mediados de los 80 o finales de los 80 era una utopía, es decir, si yo lo logro en mi vida, pues acabaré con un premio Nobel. Si no lo logro, pues otro lo logrará y mi vida pues habrá sido una pequeña contribución. La ciencia se construye a base de enanos sobre hombros de gigantes. Bien, en un artículo del 91, de Lillier, Schaffer y Kullander, este es un artículo clave, se alcanza hasta el armónico 21, veis que el número de armónicos va aumentando conforme voy aumentando la energía del láser, y además se van aplanando. Esto es el gran descubrimiento de Lillier, del equipo de Lillier. ¿Ya? Lillier se emigra a Suecia, a la Universidad de Lund, y ahí se afinca y construye un grupo muy potente para trabajar este tema. Es como en ciencia, para ser un número 1, tienes que dedicar toda tu vida a un único tema, a una cosa muy puntual, que a ti te apasiona y al resto del mundo le importa un comino. Solo le importa a 2 o 3
que están, como tú, obsesionados con esta cosa. Y estamos obsesionados con esta planitud. Este artículo es fundamental, porque fijaros que muestra que todos estos armónicos tienen una amplitud prácticamente constante. Y eso es algo que no se sabía qué razón podía tener. Entonces, y había, por supuesto, los críticos. Siempre hay críticos que dicen, esto ahí tiene que haber trampa por algún sitio. Eso no puede ser tan bonito. ¿Tenéis un modelo teórico que lo explique? No, no lo tenemos. Pues aquí no vais a pasar, no vais a llegar muy lejos con esto. Entonces la prioridad de Lillier y sus colaboradores más jóvenes, Schaffer y Kullander, fue desarrollar un modelo teórico fenomenológico de este espectro. Y eso es lo que lograron. Lograron un modelo que más tarde publican Kullander, Schaffer y Krauss, y en paralelo Corcun. Paul Corcun, de manera independiente, publica también prácticamente el mismo modelo, que es el modelo de los 3 pasos, el modelo de las 3 etapas. De nuevo estamos representando el potencial que liga un electrón a un núcleo en forma de, pues eso, como si fuera un agujero negro, ¿no? Como si fuera un potencial que se hunde. Ya os digo, esto es mecánica cuántica, son ondas que están oscilando alrededor de una cierta distribución de carga, pero bueno, y estamos representando el electrón como una especie de bolita. Entonces lo que ocurre es que esta onda amarilla es el pulso, bueno, la onda que viene del láser de femtosegundos. El láser de femtosegundos aquí tiene un campo eléctrico que apunta, pongamos, para arriba, aquí abajo tiene un campo eléctrico que apunta para abajo, y aquí en medio tiene un campo eléctrico neutro, no hace fuerzas. Solo partimos de un sistema que está en este formato, con el electrón dentro del pozo de potencial, y lo que hacemos es la superficie irla moviendo hacia arriba y hacia abajo. El electrón, como si fuera una bolita, pues escapa, llega a una cierta sustancia, repito, casi todos, trillones de electrones escapan. Pero hay unos poquitos, muy poquitos, que no escapan. Y esos que no escapan llegan hasta una cierta altura. Esto es un pozo de potencial, es como una piedra que yo levanto del suelo. Si yo te tiro una piedra, una pequeña piedra, desde un primer piso y te cae en la cabeza, pues se hace poquito daño. Pero si la tiro desde un octavo, se hace un agujero bueno, Entonces, por eso los niños, tienen mucho cuidado de tirar cosas desde pisos muy altos, porque es muy peligroso para la gente que está por debajo. Bien, pues al electrón le pasa exactamente lo mismo. El electrón adquiere mucha energía potencial, pero de repente el pozo de potencial le cambia, y al cambiarle cae. ¿Y qué hace una partícula cuando cae? Gana energía cinética y retorna al centro del pozo de potencial, donde se encuentran otros electrones que están en estados parecidos. Y entonces hay un choque de este electrón con esos otros electrones. Un petardazo, una colisión, una interacción que genera un pulso óptico, genera un fotón. El electrón quiere rápidamente quitarse la energía que tiene, y se la quita emitiéndola, en un pulso muy cortito. Pero claro, es que resulta que el potencial sigue funcionando, le ha dejado un poco de vidilla, porque se ha puesto a plano, pero sigue andando para el otro lado, entonces lo lleva al otro lado. Entonces el electrón está constantemente yéndose para un lado o para otro, para un lado o para otro, y cada vez que pasa por el medio, pega un petardazo y emite un fotón. Entonces, sobre el periodo de la onda de femtosegundos, cada vez que esa onda pasa más o menos por la zona central, es donde el electrón interacciona con el resto de los electrones que están en ese orbital, se genera un pulso de atosegundos. Entonces yo voy generando un tren de atosegundos periódicamente. Ese es el proceso de 3 pasos, que tiene unos modelos cuánticos bastante rigurosos, basados en la ecuación de Rödinger. Aquí los electrones no adquieren energía suficiente como para ser relativistas y necesitar, sobre todo en átomos ligeros, necesitar una teoría relativista. Todo esto es mecánica cuántica de tipo Schrödinger. ¿La realidad qué es? La realidad son funciones de onda. Es decir, yo tengo una función de onda asociada al electrón, y ese movimiento lo que hace es que la función de onda genere una función de onda en la escala de los atosegundos y un reflejo de esa, una especie de imagen en el continuo, que es lo que acaba generando el fotón que se emite,
¿vale? Esto es un modelo cuántico, es más difícil de explicar, pero es el modelo riguroso, ¿vale? El modelo de la bolita es solamente para cositas como la información del premio Nobel, para divulgación. En realidad esto es un proceso cuántico y tenemos un modelo muy bueno cuántico. Este modelo, Kullander y Schaffer habían trabajado con Lhuillier publicó, también con Corcum, como coautor, en el 94 un modelo ya definitivo, el modelo que se considera el modelo correcto, que es un modelo cuántico, una teoría cuántica no relativista completa de este proceso. Y lo entendemos muy bien. Pero claro, tienes una teoría que te predice un espectro maravilloso, un plató increíble y la posibilidad de que se estén emitiendo pulsos de atosegundos, porque tú no los ves, tú no detectas los pulsos de atosegundos. Los pulsos de atosegundos tienen que estar ahí, lo dice la teoría, pero yo no lo veo. Entonces, yo veo los armónicos de una manera bastante indirecta. ¿Están o no están? Entonces, ahí empieza a recuperarse la figura de Agostini, como una figura de autoridad que lleva muchos años trabajando en este tema, que plantea una línea importante de investigación en tenemos que medir los pulsos de atosegundos, demostrarle a todo el mundo, fuera de toda duda, que de verdad existen esos pulsos de atosegundos que creemos que están ahí. Solo vemos las energías, el espectro de energías, y no está muy claro que estén o no estén. Entonces, ese punto es el punto clave. ¿Y qué hacen? Pues vuelven a tener una idea que parece una idea como de juguete. Esto es un campo en el que ha habido muchas ideas que parecen como ideas muy, muy sencillas. Había una técnica, la técnica clásica que hago yo para ver una superficie, ¿vale? Yo estoy en una habitación oscura, no hay luces, está todo apagado, y yo quiero ver lo que tengo delante. Tengo en mi mano un objeto, y siento que tengo en la mano un objeto, pero quiero verlo. La luz está apagada, no veo absolutamente nada, todo está oscuro. ¿Qué hago? Enciendo la luz. Enciendo la luz, y ahora la luz desde las fuentes luminosas, desde las lámparas, incide en mi mano, rebota en ese objeto, llega a mi ojo y yo veo el objeto. Sin luz yo no veo nada, pero cuando enciendo la luz ya veo el objeto. Pues aquí tenemos lo mismo. Este procedimiento se llama el proceso, la técnica de ensayo y prueba, de bombeo y sondeo, de pan and probe. La idea es, yo lanzo un pulso óptico sobre un material y ahora lanzo un segundo pulso que es el que va a explorar este material. Y esto se usa muchísimo para muestras transparentes. Lanzo, la muestra es semitransparente, lanzo un pulso de bombeo que excita, que hace algo en la muestra, que excita un electrón, que depende de lo que yo estuviera explorando. Y ahora lanzo la prueba, y el pulso de prueba es el que me va detectando la señal de lo que está pasando. Y esto se lleva usando en óptica pues, desde los 60, es una cosa muy, muy antigua. ¿Cómo podemos hacer esto para ver los pulsos de atosegundos? Pues la idea es, pues, si yo estoy con un pulso de femtosegundos generando un tren de pulsos de atosegundos, yo tengo simultáneamente femto y ato. Tengo pulsos grandes y pulsos pequeñitos en medio. Pues hago esto con esos pulsos. Llamo ensayo al pulso grande, llamo prueba al pulso pequeño, o al revés. Llamo PAM al pulso pequeño, de longitud de onda corta, o llamo prueba al otro. Entonces así puedo generar pulsos o puedo detectar pulsos. Entonces, la idea parece trivial, esta idea es revolucionaria. No se le había ocurrido a nadie, hasta que se le ocurre a alguien. ¿Y cómo la bautiza? La bautiza como rabbit, conejo. Es un francés. Entonces, la idea es esta: usar la técnica de pan and probe, de ensayo y prueba, es decir, lanzo dos pulsos con un cierto retardo, pero uno de los pulsos es el pulso de atosegundos y el otro es el pulso de femtosegundos. Como lo genero de manera simultánea, puedo hacer eso. Entonces, haciendo eso, es una técnica modificada, yo puedo explorar los pulsos, puedo utilizar el efecto de los pulsos de atosegundos sobre el pulso de femtosegundos, porque el pulso de femtosegundos está como moviéndose en paralelo, un cierto retraso, pero está moviéndose en paralelo al de atosegundos, con lo que hay una cierta interferencia óptica entre ambos. Puedo usar eso para ver la presencia del pulso de atosegundos. Cómo se modifique
el de femto me dice que hay pulsos de ato. Esa es básicamente la idea. Esto tiene una complejidad técnica que no os podéis ni imaginar. O sea, generar este tipo de cosas con un gas, por ejemplo, de argón, la luz que se emite tiene que ser luz tipo láser, con lo que hay que usar un ajuste de fase para que todos los átomos del gas radien al mismo tiempo y de forma coherente, gracias a que los fotones son bosones, eso se puede hacer, etcétera, etcétera. O sea, técnicamente esto es muy complicado. Y Agostini lo propone como en el año 94 y definitivamente se considera que lo ha logrado en el año 2001. Y en paralelo viene el tercer premio Nobel. Bueno, esto es lo que se ve en este tipo de técnica. Básicamente lo que yo tengo es que hay algunos de los estados que yo observo, que están asociados a esos pulsos de atosegundos, son estados virtuales a los que yo puedo alcanzar por más de un camino. Es decir, yo he lanzado ionización multifotón, he lanzado muchos fotones porque el pulso que yo meto es muy, muy intenso, muy intenso. Genero muchos fotones que están ionizando, algunos electrones se pasan de largo y otros se quedan un poquito cortos, pero acaban llegando a estos ciertos niveles virtuales. Entonces, yo puedo hacer interferencia cuántica entre estos niveles virtuales, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, la interferencia es como la interferencia clásica. Lo que me aparecen son regiones donde hay más probabilidad de observar y regiones donde menos, es decir, aparecen oscilaciones. Y estas oscilaciones tienen un periodo y tienen una separación entre ellas que viene caracterizado por las características del pulso, su amplitud, su periodo, etc. Con lo que yo, mirando este tipo de diagramas Rabbit, que me muestran el retraso de una señal para pulsos en el rango de los ultravioleta, es decir, yo descarto los infrarrojos que emiten todos los átomos, eso los descarto como irrelevantes, pues puedo saber que estoy generando pulsos de atosegundos. Yo les digo, esto es complicado de entender, pero si conocéis algo de mecánica cuántica, básicamente es un proceso de interferencia cuántica debido a el pulso corto sobre el pulso grande. Y eso me lleva a un diagrama de interferencia muy parecido a lo de una doble rendija en la que yo lanzo partículas y veo un patrón de interferencia delante. Son cosas muy parecidas. Entonces, haciendo eso, yo puedo demostrar que hay un tren de pulsos. Y unos meses más tarde, Krauss, que también estaba trabajando en lo mismo, dijo, si Agostini lo ha publicado en 2001 en Science, pues yo tengo que publicar en 2001 en Nature. Y publica en Nature la misma idea, pero utilizando pulsos de femtosegundos cortos. No un láser en continuo que me genere una señal muy larga, de máximos y mínimos muy larga de femtosegundos, que me genera un tren de pulsos cortos, sino una señal lo más corta posible. La más corta posible es un único periodo, eso es muy difícil de fabricar, pero sabemos fabricar en 2001 pulsos con 2 o 3 periodos. Entonces tienes que un periodo, sube y baja, oscila muy poquito. Y entonces, eso, al ser tan pocos periodos, como esto es un proceso que ocurre con muy baja probabilidad, para que haya una señal significativa tengo que inyectar pulsos muy intensos sobre un gas con muchos átomos, pues puedo con estos pulsos cortos generar prácticamente un único pulso. No siempre genero uno solo, a veces genero 2, pero genero muy poquitos, no me caben más. Eso es lo que demuestra Krauss. El problema que tiene esta técnica es que fabricar estos pulsos de femtosegundos tan cortos es muy difícil. Y entonces tienen que ser pulsos de más femtosegundos que lo que utilizaba Agostini. Entonces, Agostini logra observar pulsos de atosegundos en una escala de orden de 150 atosegundos y Krauss los encuentra del orden de 650. Pero son pulsos únicos. Muchos de sus pulsos es lanzar un único pulso en el ultravioleta extremo con una anchura de atosegundos. Y eso te da un control maravilloso para hacer cosas, para usar esos pulsos. Puedo o usar trenes a lo Agostini o usar pulsos individuales a lo Krauss. Y Krauss, que se sabía que podía recibir el Nobel o no, fijaros que Krauss no ha recibido el Wolf, Agostini. Krauss ha tenido esa gran picardía de decir, para que me den el Nobel tengo que hacer algo. Y lo que tiene que hacer es ser el gran promotor de estos pulsos únicos. Entonces, casi todas las propuestas de tecnología en los últimos 20 años vienen del grupo de Krauss. Casi todas. Es decir, Krauss ha liderado
ha sido el gran motor de este campo durante este siglo, y de hecho todos los grupos españoles que trabajan en esto, que los hay en Salamanca, los hay en Madrid, bueno, aquí tenemos el laboratorio de láser, de la Serna, donde también hay gente que está trabajando en ese tipo de técnica. Entonces, todos esos grupos han recibido mucho apoyo de Krauss. Krauss ha sido el gran promotor para posicionarse con el Nobel. Entonces, bueno, eso es lo que encontró él. Encontró este tipo de espectros, tipo Rabbit, los espectros Rabbit de Agostini, pero mostrando en esos espectros que aparece una única energía. ¿Veis que una única energía, unos 75, eso indica que básicamente hay un único pulso. Está todo, no se ve todo lo bien que nos gustaría, pero recordemos que estamos usando una técnica de interferometría que tiene sus dificultades, ¿no? Pero esto es una prueba de que hay un único pulso cuando miramos todo el espectro de energías en azul para abajo y para arriba, y lo que vemos es todo en azul. Ahí no hay ningún otro pulso. Entonces, básicamente, las razones por las cuales Agostini, Krauss y Lhuillier han recibido el premio Nobel, ¿vale? Por generar estos pulsos, por desarrollar la teoría que sustenta, que motoriza todo este campo y que permite augurar de que iba a haber pulsos de atosegundos si seguíamos trabajando muy duro para lograrlo. Y luego hay que ver las aplicaciones. Y las aplicaciones tenemos aplicaciones que ya son reales y aplicaciones futuribles. Las aplicaciones reales es lo que en el campo le llaman atopelículas, atomovies, ¿no? Películas en la atoescala. Estas películas son películas muy al estilo de esta película clásica para demostrar que el caballo cuando trota hay momentos en los cuales todas las patas están en el aire. Son fotogramas quietos. Entonces, esta imagen que tengo aquí, esto es una película, pero es una película del mismo tipo que esto. Cada fotograma es una de estas líneas. La línea vertical es un fotograma, la siguiente es otro fotograma, otro fotograma. Fijaros, la escala son femtosegundos, y hay muchísimas líneas aquí. Son fotogramas en la escala de los atosegundos. Hay muchos fotogramas por debajo del femtosegundo. Claro, son fotogramas un poco... Hay que hacer un esfuerzo enorme de análisis matemático para entender estos fotogramas y qué es lo que significan estos fotogramas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo se ioniza un átomo de argón. Si os lo presento como película es que no vais a ver nada, porque la película es una línea en la que hay unos colorites que van moviéndose. Hay gente que lo presenta como bandas, ¿no? Pone unas banditas y te ponen pero claro, que como pongas una línea muy gorda ya estás engañando, porque los fotogramas son cada línea. Pero bueno, este tipo de cosas, poderlo ver, esto es del grupo de Lhuillier en Lund, en Suecia, es absolutamente espectacular en su momento. Eran las primeras veces que veíamos este tipo de procesos en este tipo de escalas, ¿no? Entonces, uno de los artículos del grupo de Lhuillier que tuvo más éxito fue un artículo en Physical Review Letters que observó un electrón. Hemos dicho que cuando lanzo los pulsos rojos estos de femtosegundos, y se producen estos pulsos cortitos que están aquí, que son de atosegundos, lo que pasa con el electrón es que el electrón como que trata de escapar, pero alcanza una altura máxima y vuelve a caer, y trata de escapar por debajo, y vuelve a caer, y está oscilando alrededor del átomo. Entonces, eso se puede ver. Yo puedo utilizar los pulsos que está produciendo esos electrones, o otros electrones en otro gas, lanzo esos pulsos de atosegundo para explorar este fenómeno y veo cómo la distribución electrónica de carga del electrón alrededor de un átomo fluctúa. Vosotros me diréis, ¿y eso qué tiene que ver con el modelo del electrón como una bolita que da vueltas? Pues nada, pero es que la realidad no es así, ¿vale? O sea, la realidad no es una bolita que da vueltas, el electrón es una onda que vibra y que tiene un tamaño similar al átomo. Lo que vemos en las imágenes por microscopio de efecto túnel en una superficie son electrones. Pero todo el mundo dice, estoy viendo átomos. No, tú no estás viendo los átomos, estás viendo los electrones. El átomo es todo lo que hay dentro de lo que tú ves. Tú estás viendo como la parte de fuera, el cascarón de fuera. Todo lo que está dentro, está dentro. O sea, hay muchos niveles, muchos otros electrones dentro vibrando y hay un núcleo muy pequeñito. El núcleo es como una mosca en la Catedral de Málaga. Y los electrones están en capas de ese tamaño. O sea, lo que da la forma y el tamaño del electrón son el campo electrónico, son los electrones en vibración. Entonces, lo que vemos aquí son ese tipo de películas. Entonces, esto se pudo comprobar que con modelos teóricos, que es lo que yo esperaría
cuando yo lanzo los pulsos de infrarrojo, y es que los electrones tratan de escapar y son atraídos. Y entonces, estas son las simulaciones por ordenador del modelo teórico, y se ve que más o menos lo que yo veo en el experimento es compatible con lo que predice el modelo teórico. Tiene mucho error, ¿vale? Son como las películas primitivas estas de los hermanos Lumière, que se veían muy mal, una vez como las películas de Christopher Nolan actuales. Pero bueno, son películas históricas y tienen su valor. Entonces, esto es una película real. Esto es la primera vez que se vio un electrón. Verlo con fotones. Porque con efecto túnel, ya os digo, ya se había visto en superficies. Y aquí estamos viendo, esto es una película construida, en realidad ha habido que ir desfasando el pulso de atosegundos, para que no, el pulso de atosegundo y el pulso de femtosegundo que uso para ver esto, con la técnica de Pound and Probe, los puedo desfasar, porque yo genero los pulsos de atosegundos con un pulso de femto, pero puedo usar otro pulso de femto para usarlo como prueba. Y entonces, hay un cierto desfase, entonces yo lo que voy haciendo son como películas de líneas. En vertical, cada una de estas cosas en vertical son líneas que yo voy sacando. Entonces, construir una película de este tipo cuesta muchísimo tiempo. Pero es la primera vez que vemos un electrón. Y esto se publicitó en toda la prensa mundial. No fue portada como el bosón de Higgs, pero sí fue una cosa que apareció en todas las sesiones de ciencia de todos los medios, el ver por primera vez un electrón. Repito, el electrón es todo, porque el electrón es la vibración de un campo alrededor de la fuente de carga positiva, que es el núcleo, que es muy pequeñito. También se ha podido observar, por ejemplo, lo que queríamos desde la época de Einstein. Claro, todos los premios Nobel de la primera mitad del siglo XX son premios Nobel que se podrían no haber dado, porque gran parte de ellos son cosas que después hemos descubierto que son mentiras, ¿vale? Pero bueno, en su momento no se sabía, ¿vale? En su momento no se sabía. Entonces, ¿la teoría de Einstein describe bien el efecto fotoeléctrico? Pues no, es una teoría clásica, con la única noción cuántica, que es la noción de fotón, de que hay paquetes de energía. Claro, en 1905 eso es un hito, y sus pequeñas predicciones, pues más o menos se confirmaron en experimentos en la década de los 10, 1914, por ahí, pero no es lo que sabemos hoy en día. Entonces, hay uno de los grandes problemas que tiene esa teoría, y es que no nos permite calcular lo que dura el efecto, lo que dura la ionización, el tiempo que echa un átomo de cuando yo le lanzo un fotón de suficiente energía y logro que escape, que salga fuera despedido de ese átomo un electrón. Ese tiempo se estimaba que era del orden de atosegundos ya a finales de la década de los 20, como 10 años después de que le dieran el Nobel a Einstein. Pero estaba la duda de si verdad es así. Está el famoso, si no lo veo, no lo creo. Entonces, con este tipo de técnicas hemos podido más o menos calcularlo. Porque lo que hemos podido calcular es la diferencia entre el tiempo de que se ionice en un átomo de neón un electrón del nivel más externo, del nivel 2p, o de un nivel más externo, o de un nivel más interno, el 2p. Entonces, tenemos el 1s, el 2p, el 2s. Pues podemos ver la diferencia de tiempos, porque al ionizarse generan pulsos de atosegundos que después yo puedo interferir. Y puedo interferirlos y hacer interferencia cuántica y ver las diferencias de tiempos. Entonces se ha visto, por ejemplo, esto es un experimento clásico de Krauss. Krauss hizo muchos experimentos para posicionarse, ya os digo. Se vio que era del orden de 21 atosegundos. La diferencia, ¿cuánto dura el proceso? Pues no lo sabemos. Las estimaciones actuales son del orden de unos 5 atosegundos. Pero no lo sabemos, ¿no? Del más externo. Y el otro es como más lento, porque está como más oculto y más tapado por el otro, ¿no? Son como capas concéntricas, y entonces hay una diferencia de unos 20 atosegundos. Esto se publicó en Science. Pero esto no son aplicaciones que yo podría poner muchas de estas aplicaciones, digamos, desde el punto de vista de ciencia básica. Para vosotros os importan un comino, vosotros lo que queréis saber son las aplicaciones de verdad, ¿eh? Lo que yo me voy a llevar de este premio Nobel para mi casa, o mis hijos o mis nietos se lo van a llevar. Y eso todavía está muy lejos, está muy lejos. Pero bueno, hay ciertas cosas que se están tanteando, y Krauss ha tanteado muchas cosas.
Por ejemplo, la fotónica ultrarrápida. Utilizando los pulsos de atosegundos, como hacen daño, modifican el índice de refracción, modifican las propiedades no lineales, el índice de Kerr, modifican las propiedades ópticas del material, pero lo modifican en la escala de los atosegundos. Eso, desde el punto de vista óptico, los procesos ópticos son lentos, implica escalas de femtosegundos. Luego, yo veo de manera firme que con los pulsos de atosegundos modifico las propiedades ópticas en la escala de los femtosegundos. Eso es producir cambios en las propiedades ópticas de un material como mínimo 10 millones de veces más rápido que el proceso óptico más rápido conocido. Entonces podríamos hacer, imaginaros, ordenadores ópticos que conmuten 10 millones de veces más rápido de lo que pensamos que pueden conmutar ahora mismo. Eso potencialmente, bueno, y la fotónica ultra rápida puede tener infinidad de aplicaciones, pues en la futura internet cuántica, de hecho en la internet con fibra óptica y fotones, si se pudiera esto de alguna manera llevar a cabo, pero esto es una utopía, ¿vale? Entonces, esto está publicado en 2013, pero se ha avanzado poquísimo, porque es un tema muy, muy complicado de avanzar aquí. Otra posibilidad, la electrónica del petahercio. Procesos electrónicos que vayan en el petahercio. Vosotros conocéis, vuestros ordenadores funcionan en el gigahercio. Y a todos os encantaría, los grandes ordenadores, los más rápidos del mundo, van un poquito más arriba, van 10 gigahercios, 15 gigahercios, no mucho más. Y enfriados a temperaturas de cero absoluto, metidos en una... O sea, cuesta una barbaridad hacer que esos ordenadores vayan tan rápido. Bien, pero con óptica yo puedo modificar las propiedades electrónicas. Con estos fotones tan rápidos yo puedo alterar electrones, por ejemplo, sacar un electrón de la banda de valencia y llevarlo a la banda de conducción, o excitar un excitón, un par electrón hueco en un material, y eso me puede servir pues, en fotovoltaica, me puede servir en conmutación electrónica, etc. Esto le llaman la electrónica del petahercio. También es una cosa para el futuro, ¿vale? Esto pueden ser 30 años, lo que falte para que esto llegue a la calle, si llega algún día, pero es algo, en principio, muy prometedor. Lo más interesante es que las tensiones que se logran en los electrodos, en la escala de los femtosegundos, son tensiones del mismo rango, del orden de 2 voltios, que la electrónica que utilizáis todos los días. O sea que, conceptualmente, podemos hacer ese salto al vacío y decir, esto algún día podría ser verdad. Es lo que ha vendido Krauss y mucha gente. O, por ejemplo, lo que comenté de la química. El espectro de una gota de sangre ahora mismo es extremadamente ruidoso, ¿vale? Las gotas de sangre, por desgracia, a estas escalas tan pequeñas, las escalas de pequeñas moléculas, tienen todas las moléculas que os podéis imaginar y más, están llenas de moléculas de todo tipo, ¿eh? Entonces los espectros son extremadamente ruidosos, pero al menos se ven algunas líneas, se ven algunos sitios que aparentemente se están identificando como asociados a ciertas moléculas. Con lo que, si esto se va mejorando con el tiempo, claro, los espectros en astronomía actuales son infinitamente mejores que los de hace 30 años. Dentro de 30 años, estos espectros puede que tengan infinidad de detalles y nos muestren pues, prácticamente toda la composición de una gota de sangre, o de una pequeña región de una gota de sangre. Y podemos identificar pues, ciertos marcadores, ciertas sustancias que son benignas o malignas, etc. Y a esto le llaman huellas moleculares de biomoléculas. Esto también está en fase muy primitiva y queda muchísimo tiempo, pero bueno, Krauss también lo está liderando muchas líneas de investigación de uso de este tipo de tecnología. Para caracterizar, por ejemplo, es más fácil que muestras líquidas, es más fácil caracterizar muestras sólidas. Por ejemplo, las proteínas asociadas a la fotosíntesis en hojas, por ejemplo, de plantas. Pero bueno, no, ahora mismo esto está en fase muy, muy primitiva, pero que ya hay gente que está pensando en qué posibles aplicaciones tiene. Y a los periodistas les encantan, los periodistas habréis oído hablar de que esto va a revolucionar la electrónica, va a revolucionar la fotónica, va a revolucionarlo todo, esto es la mayor revolución que existe. Bueno, sí, dentro de 30 años y si hay suerte, pero es lo que hay. Y esto es lo que os quería contar, un poquito las ideas básicas de qué es lo que han hecho, los tiempos en los que lo han hecho y todo lo que promete este campo de investigación en el futuro. Gracias.